Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Bienvenidos, esto es Agenda Presid. Estamos nuevamente en este programa. Esta vez vamos a estar hablando del cultivo de algodón. Durante toda la semana en realidad vamos a estar hablando del cultivo de algodón. Antes de meternos en tema de contarles que vamos a estar charlando más específicamente el día de hoy, queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosísima transmisión, y a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda: Anco Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom, y hoy nos acompañan los medios Bichos de Campo, Continental y la Red Rural. Chicos, hoy vamos a estar hablando en tema de cultivo de algodón, más específicamente en genética de este cultivo y en plagas, con la empresa Gensus, más precisamente con Silvio Radovancic, Mauricio Tach y María Alejandra Simonella, ambos dos del INTA Science Peña. Vamos a ver qué es lo que nos decían. Adelante. Mi nombre es Mauricio Tecach, soy investigador en temas de genética de algodón, especialmente del INTA. Trabajo, mi ubicación de trabajo es en la estación experimental ubicada en Presidencia Roque Sáenz Peña. Y como decía anteriormente, bueno, toda mi experiencia está volcada a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de variedades de algodón, técnicas de mejoramiento y procesos que tienen que ver después con la adaptación de las variedades y la difusión. Mi nombre es Silvio Radovancic, ingeniero agrónomo. Estoy como responsable del área de servicio técnico y desarrollo de la empresa Gensus, eh, empresa dedicada a la comercialización, a la producción y comercialización de semillas de algodón en la República Argentina, y también en este momento estamos comercializando también en Paraguay, así que Argentina-Paraguay sería el área de comercialización de semillas de algodón. En términos de dar una referencia a lo que sería la adopción de variedades de algodón por parte de los productores, podemos decir que en los últimos años, si uno mira en proyección, la incorporación de nuevas variedades ha ido creciendo, fundamentalmente en 2018, donde se incorporan a la oferta 3 variedades nuevas, y hasta ese momento podríamos decir que
la disponibilidad de variedades principalmente estaba en materia de lo que es BGRR, estaba enfocada a materiales de ciclos largos, de buen potencial, como pueden ser Nuópalo 1238, o materiales de ciclos más cortos, como pueden ser Delta Pine 402. A partir del 2018 aparece en la oferta de nuevas variedades en el segmento intermedio que no estaba cubierto en este tipo de variedades que se llaman BGRR porque son resistentes al glifosato y también son BT, es decir, pueden resistir el ataque de los lepidópteros que atacan o que hacen daño al algodón, como la oruga de la hoja, la lagarta rosada y el complejo de orugas capulleras, para hacer un pequeño resumen. En este sentido, la oferta de estas nuevas variedades intermedias pasa a ser un complemento de las ya existentes, ya que tenemos que considerar que en Argentina la estación de crecimiento, es decir, el periodo libre de heladas, puede rondar alrededor de 220 días, considerando desde octubre hasta mayo. Es decir, este es el periodo de tiempo en el que podemos desarrollar el cultivo desde el punto de vista térmico, considerando que el cultivo, el algodón, es muy sensible a temperaturas bajas, ¿sí? Y por lo tanto a las heladas aún más. En este sentido, sabemos que gran parte del cultivo en la zona, en las provincias de Chaco, Santiago, Santa Fe, por mencionar las tres provincias donde se hace más superficie, se hace principalmente bajo condiciones de secano y la oportunidad de siembra es variable. Depende mucho del momento en donde ocurran las precipitaciones. Entonces, al disponer de un pequeño grupo de variedades con un ciclo definido, caíamos en las situaciones de sembrar una variedad larga muy tarde, con el riesgo de heladas o con el riesgo de estrés, o una variedad corta, también que por ahí no cubría el segmento medio de la fecha de siembra. Es por eso que surgen las tres variedades que fui haciendo un poco el contexto, que se llaman Guasuncho 4, INTA BGRR, Guaraní INTA BGRR y Porá 3 INTA BGRR. Las tres con condiciones de ciclo intermedio, pero con diferencias marcadas en el tipo de suelo que requiere cada una, el tipo de manejo también que requiere cada una y con ciertas particularidades asociadas en este sentido. Actualmente, por comentar un comportamiento, las variedades más sembradas resultan ser las de ciclo más largo y las variedades más cortas o intermedias vienen tomando posiciones o creciendo, considerando que su oferta es relativamente reciente en el mercado y esto, bueno, hace que el productor vaya conociendo la tecnología. Ahora, es interesante destacar como propuesta que estamos viendo que el uso de variedades más cortas en fechas de siembra más tardía parecería ser una oferta o una situación de mayor estabilidad para el cultivo, considerando que trasladamos los periodos críticos de llenado de las cápsulas a un momento donde las temperaturas son un poco menos agresivas desde el punto de vista de temperaturas positivas que pueden generar estrés, es decir, temperatura de más de 35 grados, y eso hace que el cultivo pueda crecer mejor y producir mejor. Al sembrar una variedad más larga en estas condiciones podríamos caer en riesgo de helada, por eso hago esta distinción y este comentario. Yo lo que podría hacer es, aprovechando que él ya habló un poquito de las variedades,
es nombrarlas a las variedades, a las 6 variedades comerciales, haciendo una breve referencia a las características de cada uno, porque son 6, ¿viste? Si me explayo mucho, se va a ir largo, pero en líneas generales las características de cada una. Eh, entonces, ahí completamos lo que serían variedades, digamos. Y me gustaría dividirlas básicamente de acuerdo a su ciclo en variedades largas, intermedias y cortas. Hablando de variedades largas, podríamos tener a la Delta Pine 1238 BGRR y también a Nuopal RR. Las dos son BGRR, ¿no es cierto? Resistentes a las plagas que nombraba Mauricio y resistentes al glifosato hasta cuarta hoja, ¿no? Porque son RR1 hasta cuarta hoja, y finalmente también son resistentes al glifosato una vez que hay apertura de cápsulas a un nivel del 20%. La diferencia entre estas dos variedades largas es que una se adapta para suelos de ambientes buenos, digamos suelos buenos, como es la DP1238, y la otra, Nuopal, es una variedad que se adapta a ambientes restrictivos, ¿no es cierto? Es decir, que el productor hoy puede contar con esas dos opciones según el ambiente que tenga, y para siembras tempranas, dado que son ciclos largos. Y después en el segmento de variedades intermedias tenemos la variedad que usamos para refugio, que es Guasuncho 2000. Es una variedad que es solo RR. Se adapta muy bien a todo tipo de condiciones de suelo, ambientes, zonas de siembra, fecha de siembra también. Es una variedad que viene siendo usada hace muchos años y tiene calidades de fibra y productividad muy buena, así que es de origen INTA también. Así que, por suerte, en algodón es un cultivo que se siembra, refugio, a diferencia por ahí con otros cultivos que es difícil a veces sembrar refugio. Y las variedades, siguiendo con los ciclos intermedios, que son de INTA, Pora INTA y Guasuncho 4 INTA. Las dos son BGRR, resistente a lepidópteros y a glifosato. La diferencia entre las dos es que Pora es una variedad más plástica para fechas de siembra y para tipos de suelo. Es una variedad que tiene muy buena calidad de fibra, capullos excelentes, muy apta para lo que es cosecha con máquinas picker, digamos. Se adapta también a distintos distanciamientos de siembra. El algodón es un cultivo que, a diferencia de los demás cultivos, podemos sembrar básicamente en 4 distanciamientos diferentes. Eso es importante tenerlo en cuenta porque hay variedades que se adaptan a los distanciamientos más anchos, como puede ser de metro, y otras que se adaptan a los distanciamientos más angostos, como puede ser 38 centímetros. La variedad Guasuncho 4, que es la otra variedad del segmento de intermedio, es una variedad que tiene altísima productividad, un poquito más exigente en lo que es ambiente, por lo cual el productor, si tiene un buen manejo de su campo, buena fertilización, buen barbecho, puede optar por una variedad como es Guasuncho 4 para aprovechar al máximo, digamos, el potencial de rendimiento que tiene una variedad. Y finalmente, dentro del segmento de las variedades cortas, tenemos Guaraní INTA, que es también variedad de INTA, más corta en el ciclo respecto de las anteriores. Precoz, es una variedad que carga en etapas tempranas, con muy buen rinde al desmote, muy buena calidad de fibra, y se adapta muy bien a todos los distanciamientos de siembra. Y esto es importante porque contar con una variedad que tiene un ciclo más definido, más corto, y que se la pueda adaptar a distanciamientos más angostos, nos permite muchas veces ir con siembras tardías, más allá de la fecha que uno a veces tiene como óptima, que puede ser un 15 de diciembre. Se puede tirar hasta fines de diciembre si a esta variedad la ponemos en distanciamiento más angosto, como puede ser 52 o 38. El algodón es un cultivo que responde alargando o acortando el ciclo de acuerdo al distanciamiento que nosotros utilicemos. Por eso es que es un cultivo que responde muy bien al manejo que puede hacer el técnico, tanto en la densidad de siembra, la fecha de siembra, el ancho de siembra, para alargar o acortar el ciclo del cultivo. Así que en líneas generales, esas son las 6 variedades que tenemos hoy en el mercado. Y como decía Mauricio, estas variedades del segmento intermedio vienen creciendo en su área
obviamente de la mano del manejo que hay que hacer de cada una, encontrándole el ambiente adecuado, ¿no es cierto? Pero hoy el productor tiene esas 6 opciones en cuanto a lo que es variedades de semillas de algodón. Siempre que pensamos en variedades, estamos pensando en el futuro de por lo menos entre 7 y 10 años. O sea, lo que pensamos hoy recién lo vamos a ver por lo menos en ese lapso de tiempo. En este sentido, el aprendizaje que tenemos de las últimas campañas y del intercambio con técnicos y productores del algodón, y esto hace foco hacia aquí lo que estamos buscando y encontrando en la nueva genética, radica en considerar que el algodón es un cultivo que tiene una fisiología muy particular. Es decir, para que lo entendamos rápidamente, tiene alrededor de 35 o 40 flores por planta, de las cuales naturalmente solo se van a retener 10. ¿Sí? Entonces, hay un derrame, ¿sí? de estructuras que podemos decir que es normal, y el manejo hace que ese derrame sea más controlado o que esté dentro de ciertos valores. Ahora, lo que aprendimos es que cuando las plantas tienen una retención de estructuras muy rápida, también esto dispara la demanda de hidratos de carbono, es decir, de producto de la fotosíntesis para llenar esas bochas, y esto la puede tornar también un poco más sensible a algunos estreses ambientales. Ahora, si nosotros bajamos esa retención inicial, también estamos perdiendo cierta parte de la productividad, ¿sí? Si hacemos que la planta retenga menos inicialmente, entonces el escenario ideal sería lograr una buena retención inicial, que esta retención continúe en el tiempo. Ahora, trabajando fundamentalmente en el llenado de esas estructuras. Es decir, compatibilizando un crecimiento más lento de las estructuras de manera tal de que todo lo que es el follaje y el área foliar no colapse desde el punto de vista del envejecimiento, digamos, prematuro o acelerado que puede ocurrir en altas productividades. En este sentido, como les decía, y para hacer un resumen de esto que estoy comentando, buscamos variedades de altas retenciones de flores, pero de un crecimiento más prolongado de esas estructuras reproductivas, ¿sí? Para evitar un posible colapso entre la demanda de fotoasimilados y la capacidad fotosintética que tiene la planta. Por acá creemos que va a pasar el aumento de la productividad, sobre todo en regiones de secano, ¿sí? Donde sabemos que no disponemos de una regularidad en la oferta, sobre todo del agua, digamos. En este sentido, además, estamos fuertemente pensando en la incorporación de nuevas biotecnologías, algunas con mejoras tradicionales, como la incorporación próxima de variedades de algodón resistente a las imidazolinonas. Son un grupo de herbicidas en el cual el resto de los cultivos tiene variedades y el algodón no. Variedades resistentes al picudo también desde el punto de vista transgénico. En eso, todo esto que estoy contando representa proyectos que están en fases ya avanzadas, en donde estamos ya probando a niveles de campo. Y lo más reciente que estamos evaluando son plantas de algodón transgénicas que pueden tomar fosfitos como fuente de fósforo. ¿Y esto en qué colabora con el cultivo? Cuando fuimos mejorando la especie, en forma indirecta le quitamos la capacidad
de competir con las malezas. Es decir, al volverlo más productivo al cultivo cada vez, indirectamente lo fuimos haciendo más dependiente del cuidado del ser humano. En este sentido, esta planta transgénica es capaz de tomar fosfitos como fuente de fósforo. Recordemos que los vegetales toman el fósforo como fosfato. Es decir, que si yo aplico fosfito, las plantas van a tomar, el algodón va a aprovechar ese fosfito como fuente de fósforo, pero no las malezas, de manera tal de darle una habilidad competitiva mayor. Bueno, este es otro de los proyectos en los que estamos trabajando. Lógicamente, todo esto en un contexto de, recordemos que el algodón es un cultivo industrial, entonces necesitamos mejorar la calidad, seguir creciendo en términos de calidad. Tenemos las primeras variedades de algodón con fibra extra larga, por ejemplo, que en la Argentina no se cultivan hoy, las tenemos ya en desarrollo avanzado. Como decía, la calidad, la productividad y eventos transgénicos y mutagénicos, podríamos decir, que también colaboran con obtener un germoplasma cada vez más competitivo. Para producir semilla de calidad en algodón, básicamente tenemos que comprender que el algodón es un cultivo que necesita radiación solar abundante y necesita temperatura, por lo cual tenemos que llevar el cultivo a lugares donde tenga mucha radiación solar. Nosotros, en nuestro caso, llevamos a la zona de San Luis, porque aparte de tener radiación solar, tiene la temperatura suficiente durante el ciclo y tiene algo que es muy importante para el cultivo, que es cosechar en época seca, lograr que la semilla salga con la menor humedad posible. Y eso tiene, voy a enumerar ahora algunos puntos, digamos, algunas patas que hacen a la calidad de la semilla. Entendiendo por calidad, tenemos tres patas que tenemos que respetar, digamos, que es la calidad biológica de la semilla. Eso habla de lo que es poder germinativo, energía germinativa, pull test, que es el test de frío. En segundo lugar, la calidad mecánica, que tiene que ver con una semilla que no esté dañada, porque como sabes, la semilla de algodón, una vez cosechada, hay que llevar a una desmotadora para que en ese proceso se saque la fibra de la semilla y la desmotadora trabaja con unas sierras que suelen dañar al tegumento de la semilla. Entonces, la calidad mecánica, por un lado la parte esta que te decía de los daños, y también el tamaño de semilla, porque la semilla de algodón tiene una forma como una gotita de agua, y hay veces que hay semillas son más grandes y más chiquitas, y a la hora de sembrar puede ser un problema. Entonces es importante tener uniformidad en esas semillas. Y la tercer pata que habla de la calidad es la calidad sanitaria. En la semilla de algodón, como en muchos otros cultivos, también puede suceder que vayan enfermedades dentro de la semilla. Entonces, eso hay que monitorear en los lotes. Si se encuentran determinados tipos de enfermedades, los lotes deben ser dados de baja para no vender una semilla al productor que a la vista no se ven las enfermedades, pero pueden llegar a tener enfermedades internas dentro de la semilla o externas que pueden ir en el tegumento con la fibra de la semilla, pueden ir. Entonces, esas tres patas hablan de lo que es calidad de la semilla. Y es importante remarcar que la pureza varietal es un punto a tener muy en cuenta a la hora de producir semilla. Para ello hay que tener en cuenta que al momento de sembrar, el lote no tiene que haber venido de algodón del año anterior, o si viene, tiene que ser de la misma variedad que se va a sembrar. En segundo lugar, hay que controlar la sembradora, que no tenga resto de semilla. Hay que controlar a la hora de la cosecha, que las máquinas estén limpias de resto de otras variedades que hayan hayan estado cosechando. Y un punto muy importante que es en algodón es el transporte del campo a la desmotadora que te comentaba, donde en ese transporte puede producirse contaminación, así que los camiones hay que limpiarlos muy bien para poder transportar el algodón en bruto a la desmotadora. Y esa desmotadora tiene que ser purgada, decimos nosotros, con una determinada cantidad de algodón de una variedad que vamos a desmotar.
Entonces hay que hacer pasar una cantidad X de toneladas y después recién guardar lo que vamos a usar para semilla. Y esa semilla en desmotadora hay que cargarla directamente en un camión para no dejarla que se contamine con otras variedades, llevarla a la planta deslintadora que nosotros tenemos en Aviateray, en Chaco. Allí cada variedad tiene una celda a la cual va, ¿no? Y cuando se baja en deslintadora, antes de iniciar el proceso de deslintado, hay que limpiar las máquinas también de deslintado para no generar contaminación. Es decir, que hay prácticamente 9 puntos a tener en cuenta a la hora de no contaminar una variedad con la otra. Para los semilleros es un trabajo muy delicado el tema de contaminación, porque como te decía, tenemos calidad biológica, mecánica y sanitaria. Y la biológica viene de la mano, la parte esta que te decía de pureza varietal, viene de la mano de la calidad biológica. Entonces nosotros por suerte somos muy estrictos en lo que es control de contaminación ya desde el momento del campo, de motadora, transporte a la planta. Y si en algún caso llega a aparecer contaminación de una variedad con la otra, bueno, directamente se descarta esa carga, ¿no es cierto? Así que eso sería en líneas generales lo que es los pasos a seguir para obtener semilla de calidad. Y vuelvo a remarcar que para producir una semilla de calidad tiene que ser una zona, un ambiente, donde la cosecha sea en una época fría y seca y soleada. Hay lugares en la Argentina donde se puede producir algodón con buenos rindes, con buena calidad, como es el norte argentino, Chaco, Santiago del Estero, pero suelen haber años donde el otoño y el invierno se vuelven a veces húmedos y no nos permite sacar semilla de calidad. Por eso es que nosotros trasladamos toda la producción de semillas hacia el sur del país, jugando a veces con el tema climático, porque el periodo de helada, como recién decía Mauricio, el periodo libre de helada es más corto, pero podemos jugar un poco con los distanciamientos, la fertilización, la fecha de siembra, y lograr una semilla que termine siendo bien gordita, digo yo a veces, o sea, bien completa, que no sean semillas inmaduras y que a la vez se puedan cosechar bien secas. Al cosecharla bien seca, estamos seguros que no tenemos enfermedades y que vamos a tener una semilla que va a ser durable en el tiempo, digamos. Una semilla húmeda no tiene mucha durabilidad. De hecho, que si tiene más del 10% de humedad, no la tomamos por más que al momento del análisis nos dé bien la semilla, pero si tiene más del 10% de humedad, se descarta porque esa semilla no va a tener durabilidad. Así que trabajamos con semillas que estemos seguros que el momento que nosotros deslindamos acá en la planta, a mediados de año, agosto, septiembre, que el productor tenga hasta diciembre una semilla de calidad. Esos serían los pasos en líneas generales para obtener semillas de calidad. Si bien nosotros tenemos una fecha de siembra que está establecida por el SENASA en el marco de la lucha contra el picudo, es decir, lo que establece esa reglamentación es que la fecha no debe ser demasiado extendida en el tiempo para que no haya un escalonamiento tan importante en términos y genere ese puente verde para el picudo. Por eso esto varía en función de la región, pero más o menos se puede considerar desde octubre hasta fines de noviembre, y en algunos casos por falta de precipitaciones se autoriza ante el pedido de las comisiones de sanidad, se autoriza un poco más tarde, ya entrando en diciembre, digamos. Esta es la regla desde el punto de vista sanitario, pero a veces, como decíamos anteriormente, sobre todo en el secano, es un poco relativa porque la oferta de precipitaciones y sobre todo el tiempo de barbecho que tenemos es lo que nos marca un poco el mejor momento para sembrar. Es decir, si venimos de la primavera que es seca, o sea, si uno mira un registro de 100 años que tenemos justo en la experimental, sabemos que los meses de septiembre, octubre y noviembre son meses relativamente más secos que el resto, o sea, los meses siguientes, y son meses de una transición. Es decir, si bien a partir de octubre y noviembre hay
mayores milimetrajes, siempre son más irregulares desde el punto de vista de la oferta del agua. Si eso lo llevamos a cómo nos deja el lote, venimos de un periodo seco, necesitamos lluvias para poder activar el suelo y toda la vida del suelo de manera tal de que el algodón tenga un ambiente adecuado para arrancar. Esta es la principal recomendación que yo haría énfasis, le daría por ahí la parte, el paso a Silvio para que haga énfasis en la parte más fina de esta cuestión, pero recordemos que a veces no es conveniente sembrar luego de la primera precipitación, después de la primavera que, como estoy comentando, tiene estas particularidades. Bueno, en líneas generales, el algodón es un cultivo que se siembra antes que los otros cultivos de verano, como pueden ser una soja, un sorgo, un maíz. En la zona norte argentina el algodón se siembra a partir del mes de octubre y algunos un poco más atrevidos, diría yo, empiezan ya en septiembre. ¿Por qué digo atrevidos? Porque para tener un buen cultivo, un buen algodón, necesitamos un periodo de tiempo del lote, del campo, un periodo de tiempo de descanso, que es lo que se denomina comúnmente barbecho. El barbecho es un periodo de tiempo, y hay que remarcar eso, el barbecho es periodo de tiempo de descanso, donde el suelo recicla todos los nutrientes, como son el nitrógeno, que pasa a nitrato, el fósforo pasa a fosfato, y así todos los nutrientes. Para eso necesita tiempo y necesita humedad, ¿no es cierto?, para que se activen todos los procesos y pueda generar esos nutrientes que estén disponibles para el cultivo a partir del momento de siembra. Por lo cual, si no hay precipitaciones en años secos, es muy probable que debamos extender un poquito más el periodo de barbecho para que el cultivo, una vez implantado, pueda tener todos los nutrientes y el agua en el perfil necesaria para tener un cultivo exitoso, como puede pasar con cualquier otro cultivo. Y la desventaja que tiene a veces el algodón con los otros cultivos es que al sembrarlo más temprano, el periodo de floración suele coincidir en enero y en febrero, los meses más cálidos y a veces secos en el norte argentino. De ahí la importancia que les decía de tener un buen barbecho, un buen perfil de humedad para pasar ese periodo crítico. Que si bien el algodón puede reaccionar a eso a través del aborto de flores, a través del achicamiento del tamaño de hojas, es como que puede llegar a entrar en latencia, digamos, y esperar un periodo más favorable para generar su carga. Pero eso puede hacer que el cultivo prolongue su ciclo. En vez de tener un algodón de 150 días, se puede ir a 160, 170, 180 o hasta 200 días de ciclo del cultivo, lo cual no es lo ideal por el hecho de que justamente como nombraba Mauricio el tema de picudo del algodonero, que es un cultivo que ataca justamente en el periodo reproductivo del cultivo, y es por eso que hay que tratar de concentrar la floración lo máximo posible. Y es ahí donde entran a veces en juego las variedades de ciclos intermedios o de ciclos cortos, para tener un periodo de floración lo más concentrado posible, para evitar el problema este de plaga del picudo del algodonero. A través del uso de variedades más cortas podemos acortar el ciclo y también a través del distanciamiento de siembra, que podemos pasar a distanciamientos más angostos y pasar a lo mejor la misma variedad, pasar de 160 días de ciclo a 130, por ejemplo, con solo cambiar el distanciamiento de siembra. En caso que los barbechos no sean suficientes, que los lotes no tengan suficiente nutrición, el algodón es un cultivo muy exigente en nitrógeno, porque la semilla que produce tiene muchas proteínas, tiene grasas, tiene energía. Entonces la planta, como no se puede autoabastecer de nitrógeno, como puede ser una soja, por ejemplo, es necesario que al momento de siembra tengamos ya una buena cantidad de disposición de nitratos en suelo y fósforo y potasio al momento de la siembra. El potasio es un elemento que se absorbe en etapas tempranas en el cultivo del algodón. Ya cuando el algodón empieza a florecer, consume alrededor del 60% del potasio que va a usar durante todo el ciclo. De ahí la importancia de, repito, el barbecho para generar
nitratos disponibles, fósforo y potasio, que lo va a tomar en forma temprana. Teniendo todos esos cuidados, podemos aspirar a tener algodones que hace años atrás nosotros apuntábamos a tener 1000 kilos de fibra como un buen rendimiento. Hace 10 años atrás podíamos decir que 1000 kilos de fibra era un rendimiento excelente. Hoy estamos hablando de rendimientos de 2000 kilos de fibra, logrables a través de las técnicas de manejo, a través de la nutrición, a través del uso de variedades más cortas, más productivas. Es decir que, no digo que duplicamos, pero aumentamos mucho la productividad del cultivo a través de la genética, del manejo, del barbecho. Yo creo que es uno de los cultivos que más responde al manejo que se hace sobre él. Es el único cultivo, por ejemplo, que se puede regular la altura del cultivo a diferencia de otros, por lo cual podemos poner una variedad quizás muy vigorosa en un ambiente que no es el ideal, que quizás sea muy fértil, pero podemos regular la altura del cultivo a través del uso de reguladores de crecimiento, cosa que no se puede hacer en otro cultivo, y por eso es que es un poco artesanal, digamos, el cultivo de algodón. Uno lo puede conducir y marcar mucha diferencia entre un lote y otro con el manejo que se hace sobre el cultivo, y eso es lo que hace que sea tan interesante, y el que trabaja en algodón creo que es eh, enamorado, diría yo, del cultivo, porque una vez que lo entiende, lo conoce, genera muchas satisfacciones a la hora de hacer un manejo adecuado y tener los rendimientos que, repito, hace años atrás no pensábamos nunca en tener 2000 kilos de fibra por hectárea, y hoy en día es lograble, e inclusive podemos tener más. Hay países que tienen más de 2000 kilos de fibra, pero ya tenemos que hablar de riego, de mejorar lo que es nutrición, pero nosotros no tenemos nada que envidiarle a los otros países que están con quizás mejores genéticas, con mejores condiciones comerciales, a veces por el tema de nutrición, no tiene las limitantes que nosotros como país a veces tenemos, pero podemos tener altísima productividad hoy por hoy en el cultivo del algodón. Mi nombre es María Alejandra Simonella, soy ingeniera agrónoma, especialista en protección vegetal, investigadora en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Sáenz Peña, más precisamente dedicada a la entomología, y mi actividad hace foco en lo que es el estudio de los insectos plaga que afectan al algodón, con énfasis en el picudo del algodonero. También me encuentro de manera interina desempeñando la tarea de coordinadora del área de mejoramiento genético y protección vegetal de la Estación Experimental. Un desafío para mí muy interesante, importante, el que me toca enfrentar en este momento, más aún si consideramos el despegue y el gran avance que viene teniendo en los últimos años este equipo de trabajo del INTA Sáenz Peña, a partir del desarrollo de nuevas variedades de algodón, distintos materiales que se vienen destacando y ya se han convertido en un sello distintivo a nivel nacional. Si vamos al picudo del algodonero, que es considerada la plaga más dañina del cultivo del algodón en Sudamérica, nos preguntamos por qué ese elevado potencial de daño de esta plaga. Bien, tenemos que tener en cuenta que se trata de un insecto que tiene una alta capacidad reproductiva y a la vez numerosas generaciones de la plaga, digamos, en un mismo ciclo agrícola. Y bueno, esto también ¿a qué se debe? Hay que tener en cuenta que las hembras de picudo colocan un huevo normalmente por órgano fructífero. En promedio, a lo largo de su ciclo de vida, pueden llegar a colocar entre 200 a 300 huevos en total. Si las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de la plaga, esto es, hablemos de 60% de humedad relativa ambiente y una temperatura que ronde entre los 26, 28 hasta 30 grados centígrados, es probable que el ciclo de la plaga se cumpla en unos 18 a 20 días nada más. A mayor temperatura, el ciclo se acorta; a menor temperatura, el ciclo dura unos días más. Bien,
La posibilidad de la cantidad de generaciones que se pueden llegar a dar de esta plaga en regiones subtropicales sería más o menos de 7 hasta incluso 10 generaciones por ciclo agrícola, comparando con las que pueden llegar a producirse en una región semiárida, que pueden llegar a ser 4 o 5 generaciones por ciclo de cultivo. Otras razones que hacen a la plaga, digamos, tan peligrosa, tan potencialmente dañina, serían la gran capacidad que tiene el picudo de adaptarse a distintos ambientes. Por otra parte, también tiene una elevada capacidad de dispersión, y esto, la movilización de los insectos adultos se ve favorecida, por ejemplo, por el transporte, ya sea de maquinarias, de herramientas, lo que hace al acopio, lo que hace al transporte en sí, o sea, camionetas, camiones y todo tipo de vehículo que transporte algodón puede llevar picudo y a la vez diseminarlo en distintas regiones. En otro orden de cosas, la potencialidad en cuanto al peligro de esta plaga se debe a la supervivencia, la alta tasa de supervivencia que tienen tanto huevo como larva y pupa, ya que tienen un desarrollo endofítico, es decir, se desarrollan durante durante todas estas etapas, digamos, de insecto en estadio inmaduro, huevo, larva, pupa, se desarrollan dentro del órgano fructífero afectado. Esto le da menor probabilidad de ataque a los depredadores. En cuanto a las aplicaciones químicas que se suelen realizar para el control de este insecto, hay que tener en cuenta que el control químico está destinado solo a matar al adulto, ¿sí? Y el adulto muchas veces puede verse favorecido por la arquitectura propia de los órganos fructíferos, por ejemplo, los pimpollos. Los picudos adultos suelen guarecerse, protegerse entre la pared externa del pimpollo y la bráctea que recubre al mismo. Ahí se protegen los picudos de manera tal que los insecticidas no suelen llegar con facilidad al blanco, y esto es un problema porque el producto para matar tiene que tocar al insecto. Si vamos ahora a una cuestión de interés en cuanto al manejo de la plaga, tenemos que hablar del monitoreo. Hay dos tipos de monitoreo que pueden realizarse. Uno es el que se realiza con las trampas de feromona. Las trampas de feromona deben colocarse antes de los antes de los 60 días de la siembra. Se colocan en el perímetro del lote, ubicadas a 100, 200 metros una de otra. Esto puede variar de acuerdo a la superficie del lote que se considere. Las trampas tienen la función de determinar la presencia o no del picudo en el lote en el que estamos considerando. Puede también detectar el lugar exacto de ingreso y egreso. Siempre hay un corredor por el cual la plaga se maneja tanto para salir como para volver a entrar al lote, y esto lo determinan las trampas de feromona. Podemos conocer la población, estimar por lo menos la población en un momento dado de acuerdo a las capturas. Y bien, con toda esta información que nos brinden las trampas de feromona, nosotros podremos después accionar las medidas más efectivas y oportunas de control. Las trampas son efectivas hasta tanto el cultivo no presente pimpollos, es decir, órganos florales o fructíferos. Entonces, si bien pueden estar o permanecer activas todo el año, las trampas se recomienda justamente, como dije, que se coloquen o empiecen a funcionar antes de los 60 días, antes de la siembra, más o menos 60 días antes de la siembra.
y cuando aparezcan los primeros pimpollos o primeros primordios florales en el lote, las trampas dejan de ser efectivas y en ese momento es necesario recurrir al monitoreo en planta. Las trampas, dijimos, las de feromona llevan una feromona que debe cambiarse cada 21 días y cada 7 deben los operarios visitar las trampas, observar y registrar la captura que tienen, el número de insectos en estado adulto que han capturado estas trampas. Con estos datos se calcula un índice que se le llama índice de picudos, número de picudos por trampa por semana, y de acuerdo al promedio que se haga, por ejemplo, en las capturas que se han tomado durante esos 60 días antes de la siembra, uno podrá después determinar si el cultivo necesita ninguna, 1, 2 o 3 aplicaciones de insecticidas separadas una de otra, más o menos de 4 o 5 días, en el momento en el que aparezca el primer botón floral en el cultivo. Por otra parte, si llega a haber capturas antes de la emergencia, entre la siembra y la emergencia, también se recomiendan, en este caso, 2 aplicaciones separadas más o menos de 5 a un máximo de 7 días una de otra, para evitar que el picudo ingrese al lote. ¿En qué momento se hace esta aplicación? En B2, más o menos, considerando que puede ser más o menos 10 días después de la emergencia. Bien, esto en cuanto al monitoreo con las trampas de feromona. Y dijimos que cuando ya aparecen los primeros primordios florales en el lote hay que hacer el muestreo en planta. Esto se va a hacer cada 5 días. Vamos a elegir los lugares más representativos del lote. Generalmente se toman 10 puntos de muestreo, lo cual puede ser un número mayor si la superficie es más grande. Eso depende. Y en cada punto de muestreo vamos a observar 20 pimpollos. Vamos a contabilizar el número de adultos de picudo que se encuentren y vamos a registrar los pimpollos que encontremos con daño de alimentación y o de oviposición. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer este monitoreo, dijimos, cada 5 días en planta y vamos a establecer un porcentaje de daño, ¿sí? De acuerdo a los pimpollos, al número de pimpollos examinados, y cuando alcancemos un valor de 3% de pimpollos dañados, esa va a ser nuestro umbral para detectar el momento de iniciar una batería de 4 aplicaciones separadas entre sí de 4 a 5 días, con los insecticidas recomendados, y con eso vamos a controlar hasta ese momento la plaga. Tenemos que considerar que el monitoreo en planta va a permanecer de manera continua hasta tanto el cultivo siga presentando cápsulas tiernas que tengan más o menos hasta 3 centímetros de diámetro, que serían las cápsulas vulnerables todavía para ser atacadas por el picudo. Ya cuando las cápsulas que predominan son mayores de ese tamaño, ya directamente podemos prescindir del monitoreo porque la carga está definida. Entre las herramientas que vamos a contar para el control de la plaga, desde INTA Sáenz Peña, nosotros siempre recomendamos el manejo integrado del picudo, así como también para el algodón en cuanto al común de las plagas que lo afectan. Siempre estamos preconizando el manejo integrado del picudo del algodonero. Esto se trata de combinar armónicamente todas las estrategias y prácticas disponibles para mantener el nivel o la cantidad de picudos presentes en un nivel que no cause daño económico.
Por otra parte, de esta manera estaremos cuidando también el ambiente y también estará disminuyendo la posibilidad de intoxicación en el hombre, sin descuidar también, por supuesto, la fauna benéfica, que si nosotros hacemos aplicaciones a conciencia y la menor cantidad posible en cuanto al manejo de picudo, estaremos también favoreciendo a esta fauna benéfica que actuará como controladora de las otras plagas que se puedan presentar en el cultivo. Bien, entre las prácticas que estamos mencionando que debieran combinarse armónicamente para constituir lo que sería el manejo integrado del picudo del algodonero, tenemos, por ejemplo, prácticas culturales. En este sentido, vamos a considerar una fecha de siembra correcta, que sería la indicada y válida, digamos, establecida por ley para cada zona. Vamos a tener en cuenta acá el control de malezas, porque las malezas pueden servir de refugio a los picudos, entonces tenemos que tener libre el lote de malezas y los alrededores en lo posible también. Vamos a considerar también acá un punto fundamental en el manejo y control del picudo, que es la destrucción de los rastrojos del cultivo de algodón inmediatamente después de que se ha producido la cosecha. Hay que bregar por tener o lograr el vacío fitosanitario, que sería tener el lote vacío, o sea, sin plantas de algodón o plantas muertas, por lo menos un lapso de 90 días. De esta manera estaremos cortando, digamos, la capacidad de multiplicación de la plaga. Y el uso de trampas de feromona, esto sería ya control etológico, ¿sí? Las trampas, si bien nos permiten ejercer monitoreo y saber la población de picudo que tenemos en un momento y en un lugar determinado, existe también la posibilidad de utilizar tubos matapicudos o la misma trampa Tommy que ha sido creada por INTA y que es capaz de ejercer, además de monitoreo, una función de control, ¿sí? Bien. Esto en cuanto a las prácticas recomendadas. En cuanto a los controles, a las estrategias, a las distintas prácticas de control, dijimos culturales, dijimos biológicas también, es decir, hay algunos controladores biológicos de picudo, pero que lamentablemente no se encuentran en la cantidad suficiente como para ejercer un control efectivo. Entonces, generalmente no podemos evitar el uso en algún momento de los insecticidas o productos químicos. Este sería el control químico. No hay mucha ciencia en cuanto a este tipo de control porque ya están probados los productos que funcionan, y más bien se trata de que cuando tenemos que repetir 2 o 3 aplicaciones en una batería, de las que llamamos batería de un conjunto de aplicaciones, tratemos de que no se trate del mismo grupo de insecticidas para demorar por lo menos el efecto de resistencia de la plaga a los productos. Y en otro orden de cosas, además del control químico, tenemos el control genético, que es el que se efectúa, como decíamos, a través del trabajo que se realiza para lograr variedades o materiales que presenten resistencia al ataque de la plaga. Y el control legal, que sería todas las disposiciones y normas que fija, por ejemplo, el SENASA para mantener la plaga por debajo del nivel que cause el daño económico. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que el cultivo de algodón no solamente se ve afectado por picudo, a pesar de que, bien decimos, es la plaga fundamental, la más dañina que puede enfrentar el cultivo. No tenemos que descuidarnos ni olvidar que existe otro tipo de plagas, y así, por ejemplo, cuando hablamos de la etapa vegetativa o la primera etapa del cultivo de algodón desde su implantación, podemos encontrar la aparición de trips y pulgones, cuyo daño puede ocasionar
retraso en el crecimiento y desarrollo de las plantas de algodón y un efecto negativo a cosecha, lo cual puede revertirse si se utilizan terápicos de semilla antes de la siembra, lo cual permite obtener muy buenos resultados de control, por lo menos en los primeros 20-30 días del cultivo. Cuando ya estamos en los meses de diciembre, enero, febrero, o sea, plena etapa de floración del cultivo, una plaga característica es la chinchorsia, que afecta los órganos florales provocando la caída de los mismos. Tenemos que saber diferenciar un ataque, por ejemplo, de picudo de uno de chinchorsias, porque ambos provocan la caída de órganos florales de los órganos afectados. Obviamente, si hacemos recolección de esos órganos, que caen al suelo, vamos a encontrar las larvas en los que sean afectados por picudo y no vamos a encontrar ningún insecto en el caso de los que sean motivo del ataque de chinchorsia. Por otra parte, también en la etapa de floración puede presentarse un ataque tardío de pulgones, lo cual va a ser visible porque los pulgones emiten una sustancia pegajosa característica que le da un brillo muy particular a las hojas y además también suelen tener una coloración negruzca producto de la fumagina que después se empieza a desarrollar en esas hojas afectadas, por supuesto con un efecto negativo sobre la fotosíntesis. Finalmente, para la etapa ya de fructificación, formación de cápsulas y cuando se empiezan a abrir los primeros capullos, incluso nos encontramos con otra plaga como Spodoptera fructiperda, que si ataca en la etapa final de cultivo, o sea, en la etapa de fructificación, a las bochas, ahí va a estar trabajando como capullera. Es una plaga que por ahí la podemos llegar a encontrar en la etapa temprana, vegetativa, y en ese caso sí va a estar actuando como cogollera, así la conocemos, gusano cogollero del maíz, pero que como es polífaga también afecta al algodón. Y además de Spodoptera podemos encontrar otra chinche tintoria o chinche disdercus, que ocasiona un daño a la fibra por manchado y pérdida, por supuesto, de calidad y disminución en la producción. Todas estas plagas en realidad ya tienen los productos insecticidas recomendados para su control, las dosis, y no solemos tener mayores inconvenientes en el control de estas plagas en el cultivo. Pero sí tenemos que tenerlas en cuenta porque si bien el picudo es el que nos puede ocasionar un daño mayor, estas plagas no tratadas, no encontradas a tiempo, también pueden ser muy perjudiciales y tener una repercusión muy negativa en la calidad y obtención de la producción del algodón. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este rato con ustedes. Bueno, y así nos despedimos y terminamos este día miércoles. Nos volvemos a reencontrar el viernes para seguir charlando sobre este cultivo. Queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosa transmisión, y a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda: Anco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Metalfor y Telecom. Y hoy nos acompañaron los medios Bicho de Campo, Continental y la Red Rural. Les mando un beso enorme. Adiós. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. En Agrefert somos campo igual que vos.
Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.